Konnichiwa Ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hacía bastante tiempo ya que no me pasaba por aquí, que no grababa un podcast, pero bueno, vamos a ver si le volvemos a coger el ritmillo a esto, ¿no? Hoy te quiero hablar de hablar en público, de ya no solo en persona, ¿no? Cuando tienes gente delante tuyo directamente, sino pues también, pues exponerse en redes sociales, hablarle a la cámara, a un micrófono, ¿no? En definitiva, hacer que eso no se escuche, ¿no? Y es que creo que hay mucha gente que no lo hace porque le da vergüenza, porque cree que no sirve para esto. Y es normal, ¿no? Porque si nunca lo has hecho, pues no estás acostumbrado, no estás acostumbrada y cuesta, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo soy formador en mi empresa y mi rol principal es estar hablando delante de gente, que a veces son uno, a veces son 25 y formar, ¿no? Y impartir formaciones sobre algunas cosas. Y para eso, pues, estoy expuesto, tengo que hablar en voz alta, la gente, tengo que conseguir que estén atentos, ¿no? Tengo que conseguir captar la atención de la gente. Pero hay una cosa que creo que es innegable, y es que cuando quieres que la gente te escuche, y sobre todo si hablamos, pues esto, ¿no? De redes sociales, de un podcast, un vídeo, etcétera, hay una cosa importante y es que hay que saber hablar. O sea, parece algo muy tonto, parece algo muy obvio, pero es así. No sé si te ha pasado alguna vez que escuchas en el colegio. Piensa cuando estabas en el colegio y la profesora o el profesor te hacía leer algo, ¿no? Y decía, pues tú, fulanito del párrafo uno y tú, fulanita, el párrafo 2 y el otro el párrafo 3 y así, ¿no? Y vais pasando mes a mes hasta que al final leíais todo un texto, toda la clase, ¿no? Y siempre había alguien, y no solo una persona, que le costaba leer, ¿no? Que le costaba en plan de sí, porque esto que no sé cuánto y como que las comas no las pillaba bien y había palabras que se liaba y bueno, y te hablo del colegio, pero te digo yo que tengo casi 40 años y me sigue pasando con gente que conozco de mi edad, más o menos, ¿vale? O sea que no es un tema de ser niño y no saber leer o no. Es un tema de haber leído, ¿vale? Ya es un tema de haber leído. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado siempre mucho leer. Siempre he leído muchos libros, muchos cómics, revistas, novelas, etcétera, ¿no? Y bueno, digo lo de la escuela porque probablemente yo era el niño que más y que mejor leía de mi clase. Cuando me tocaba leer algo en voz alta, yo me emocionaba porque sabía que se me daba bien. Incluso los profesores y las profesoras pues se lo decían a mis padres, ¿no? Que, ay, pues Jaume, qué bien que lee, ¿no? Y, y bueno, pues me hace pensar en esta gente que no lee tan bien y yo creo que a veces mucha de esta gente es la que luego tiene miedo a exponerse en público y ponerse delante de un micrófono, ponerse delante de una cámara o dar un speech delante de quien sea. Ya no te hablo de algo del trabajo, vamos, pero es que a lo mejor vas a una reunión de vecinos y no abren la boca porque tienen miedo de no saber hablar bien o de no expresarte como a ti te gustaría, ¿no? Esto es porque, bueno, pues porque a lo largo de tu vida no se te han dado las situaciones o porque no has leído mucho. Esa es mi suposición, ¿vale? Porque yo he leído mucho y sé leer bien y eso me ha llevado a saber hablar bien, ¿vale? Y como sé hablar bien, pues me gusta mucho hacerlo. A mí, pues cuando a mí me das cancha, a mí hay que pararme. Cuando estamos en reuniones con gente y tal, yo soy de esa gente que tiene que controlarse para no hablar más de la cuenta, en el sentido de hablar mucho, no de hablar mal de nada ni de nadie, ¿no? Por otro lado, también me gusta mucho escuchar, ¿no? De hecho, se aprende más escuchando que hablando. O sea, esto es una ciencia cierta. Y volviendo a lo de antes, ¿no? Hablar en público, y como te digo, en público puede ser en persona o en redes sociales, en vídeo, podcast, etcétera. Hablar en público, al menos a mí, me hace sentirme más seguro, ¿no? Y conforme lo vas haciendo, pues cada vez más. Por eso en mi comunidad privada grabo audios y grabo vídeos, a veces de 10 minutos, a veces de una hora. Por eso en mi trabajo por cuenta ajena soy formador y estoy constantemente hablando. Por eso grabo podcasts como este, para ti, para que me escuches, para todo el mundo. Y creo que me estoy comunicando, ya no te digo que sea el mejor orador del mundo, pero por lo menos me estás entendiendo lo que yo digo, vocalizo bien. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Así que si quieres que la gente te valore y al leer tu nombre digan, wow, esta persona pues controla de lo suyo, ¿no? Es importante que hables bien y te aconsejo que te pongas las pilas con esto porque al final, con las marcas personales y con el contenido, en un momento u otro te va a tocar hablar.
Y aunque sea en una entrevista, ¿no? Imagínate que tú te dedicas a vender vasos de cristal y se te da tan bien que alguien dice, oye, quiero saber el secreto de esta persona, pues le voy a entrevistar en mi podcast. Ostras, pues yo sé de gente que por miedo a ponerse frente a un micrófono, gente de éxito, pues, pero como no están acostumbrados a expresarse delante de un micrófono, delante de una cámara, pues dicen que no a este tipo de colaboraciones, ¿no? Así que bueno, te voy a decir 6 consejos, 6 cosas que hago yo para mejorar tu comunicación hablada en internet o en persona también, ¿no? Y bueno, una cosa, ¿no? Y digo internet porque al final si estás aquí, si me estás escuchando, muy probablemente tengas algún proyecto, algún negocio y te interese crear contenido y redes sociales. Esto es contenido ninja. Quiero pensar que es así. Bueno, puedes empezar grabándote en historias de Instagram, ¿vale? O de TikTok o la aplicación que tú utilices, hablándole a la cámara, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que lo que hacía era cuando iba camino al trabajo, pues tenía 10 minutitos andando, pues yo cada día explicaba pues lo que iba haciendo con mis proyectos, con mi vida, mis pensamientos, si había alguna noticia de actualidad pues la comentaba, y a la gente le encantaba, ¿no? Y me decían, hostia, pues me gusta cómo te expresas, y así me empezó a conocer la gente en internet, ¿no? Y así, bueno, de hecho así al final, tirando, hemos llegado a lo que es contenido ninja a día de hoy. Todo empezó porque me empecé a grabar historias en Instagram. ¿Por qué digo lo de grabarte en historias de Instagram? Y no te estoy diciendo, pues ábrete un canal de YouTube, hazte un podcast, lo que sea. Pues porque las historias de Instagram desaparecen a las 24 horas, ¿vale? Así que no te has de preocupar si te lías, no tienes que estar pendiente de hacerlo todo perfecto, simplemente es hablar, comunicar, ¿vale? Así vas a ver también el feedback que te da la gente, ¿vale? Luego tengo otro consejo, que es que si se te ocurre algo, grábalo en una nota de voz con el móvil, ¿vale? En vez de apuntarlo, ¿de acuerdo? Que también pues, puedes hacer las dos cosas, ¿eh? Pero en vez de apuntarlo, grábate en una nota de voz. Y luego escúchate, ¿vale? O sea, porque te estarás escuchando a ti mismo como le hablarías a otra persona. Y ahí, créeme, te das cuenta de muletillas que tienes que a lo mejor no te gustan, o si haces... No, yo a veces grabo muchos podcasts y digo, sí, porque no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Y todo esto, al final, en muchos podcasts míos no se oye porque lo corto, pero pues muchas veces pecamos de este tipo de muletillas, de soniditos, de... No, cosas así, ¿no? Entonces, una cosa que puedes hacer es esto, grábate y luego escúchate, ¿de acuerdo? Incluso, pues si le vas a grabar, cuando le grabes una nota de audio a algún amigo por WhatsApp o Telegram o lo que sea, o alguna amiga, pues, oye, pues luego te escuchas, ¿vale? Pero te escuchas con un pensamiento analítico, ¿vale? No como gente que se escucha... mm, pa- a veces hay gente que le graba un audio y veo que se escucha a sí misma y le digo, pero ¿por qué te escuchas? ¿No sabes lo que le acabas de decir a otra persona? Me dicen, no, para saber lo que le he dicho. Digo, bueno, pues si no lo sabes tú que lo acabas de enviar. En fin, con un pensamiento analítico, ¿vale? Escúchate, pero con un pensamiento analítico de cara a mejorar tu comunicación verbal. Vale, otra manera es en reuniones sociales, con familia o amigos, puedes pensar un tema sobre el que te gustaría hablar y hazlo, ¿vale? Es decir, fuerza esa conversación en la que tú vas a llevar la voz cantante. Hazlo adrede y fíjate en si la gente te presta atención o no, si la gente de repente desconecta, se pone a hablar con el de al lado, si se pone a mirar el móvil, ¿vale? Entonces, bueno, tú ahí sabrás si está funcionando o no. Luego hay una cuarta cosa que te aconsejo que es aceptar los errores. Todos cometemos errores, hasta la gente que más te gusta y que más idolatramos y gente que seguimos, etcétera, cometen errores. ¿Qué pasa? Que en internet pues no los ponen, ¿vale? Entonces no pasa nada. Cuando cometas errores, pues no llores, no te quejes, fíjate en esos errores para aprender y no volver a repetirlos y ya está, ¿de acuerdo? Y luego los dos últimos consejos que te doy son lee mucho, ¿vale? Si no lees, pues no vas a conocer nuevas palabras, nuevas formas de expresarte, hay que cultivar la mente, ¿de acuerdo? Y si no eres de leer libros, porque yo sé que hay mucha gente que le da pereza leer libros, pues no sé, pues lee blogs, suscríbete a algún periódico digital, revistas, ¿no? Que son así más amenas, lee sobre temas que normalmente no te informas. Esto es interesante, leer sobre cosas que normalmente no lees, porque te hace descubrir cosas nuevas, palabras nuevas, significados nuevos. Amplía horizontes, ¿no? Ese sería un poquito el qué de la cuestión. Y en último lugar, escribir mucho. Puedes escribir lo que piensas y luego leerlo.
yo mismo lo hago con mis podcasts y el resultado es mucho mejor, pero mucho mejor que cuando grabo de forma improvisada. De hecho, este mismo podcast, a ver, pues hay ciertas cosas pues que dan lugar a improvisación, pero en general pues tener un pequeño guión y algunas frases que dices, vale, esta frase la quiero decir, pues me la voy a apuntar. Al final es un podcast, esto que estás escuchando, yo lo puedo estar leyendo y tú no lo sabes. ¿Por qué? Pues porque me estás escuchando, no me estás viendo. Es así de fácil. Y bueno, esos serían mis 6 consejillos para que tú puedas, digamos, mejorar tu comunicación verbal, para mejorar tus dotes comunicativas para hablar en público y, insisto, cuando digo público, me refiero en público, delante de gente o en internet, ya sea en un podcast, en una entrevista que te van a hacer o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos esas 6 cosas, ¿vale? Grábate historias de Instagram, no te preocupes, que luego se borran. Grábate cosas que se te ocurran en una nota de voz con el móvil. Cuando vayas a quedar con gente, piensa un tema sobre el que te gustaría hablar y hazlo y fíjate si captas la atención de esa gente. Acepta los errores y no pasa nada si cometes errores. Fíjate en ellos y luego aprende de ellos y no los repitas más. Y lee mucho y escribe mucho, ¿vale? Pues estos al final son cositas que yo creo que te pueden ayudar a mejorar tu comunicación verbal y tus dotes de hablar en público. Y hasta aquí el podcast, espero que te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos en el dojo. Adiós.